Buenas, mi nombre es Diana Carolina Jiménez Cacua, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el día de hoy les presentaré biomoléculas orgánicas. Este trabajo es presentado al tutor Edith Alejandra. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos que están divididas en 4 grandes grupos, los cuales son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos son compuestos orgánicos que presentan en su composición carbono, hidrógeno y oxígeno. Sus principales características son que son moléculas orgánicas esenciales para la vida, almacenan energía, son solubles en agua, la principal fuente de hidratos de carbono son las plantas y están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Se clasifican en 3 grupos: los monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Su función son que reservan energía, el metabolismo de las grasas es en forma eficiente y evitan la formación de cuerpos cetónicos, ayudan a mantener los niveles normales del azúcar, colesterol y triglicéridos, brindan energía al sistema nervioso, tienen acción protectora contra residuos tóxicos, intervienen en la formación de ácidos nucleicos. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente en menor proporción también oxígeno, y ocasionalmente pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Sus principales características son que son biomoléculas orgánicas formadas por CH y O, son químicamente heterogéneas en cuanto a estructura y funciones, y solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos apolares como el éter o el cloroformo. Presentan un brillo característico y son untuosos al tacto y son menos densos. Su clasificación en lípidos no saponibles y lípidos saponificables. Funciones. Los lípidos cumplen diferentes funciones como lo son reservas energéticas, fuente de calor, reguladora, reserva de agua, transporte de vitaminas A, D, E y K, que son solubles en grasas, y protectoras de los órganos como el corazón o los riñones porque crean una capa alrededor que los protege de los posibles golpes. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleotides. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman así largas cadenas o polinucleótidos. Características. Se unen 2 cadenas por medio de puentes de hidrógeno entre determinadas paredes de base nitrogenada. La adenina se une con la timina, mientras que la citosina se junta con la guanina. Clasificación en ADN y ARN. ADN es una molécula de 2 cadenas antiparalelas, se localizan en el núcleo de la célula, contienen toda la información genética. El ARN se origina en el núcleo pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Sus funciones: duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones por medio de los cromosomas, transcripción del ADN para formar ARN, traducción en los ribosomas del mensaje contenido del ARN, capacidad de cierta mutación química para conseguir nueva variabilidad genética y por lo tanto fuente de evolución. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son asociaciones de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos que intervienen en funciones como el metabolismo. Características. Está formada por la unión de aminoácidos. Los aminoácidos están unidos por mediante enlaces péptidos. Son moléculas de enorme tamaño. Forman más del 50% en peso de la materia viva seca. Son fundamentales para la estructura y funcionamiento celular. Se clasifican según su composición: proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples por hidrólisis producen AA, las cuales son la albumina y la globulina. Las proteínas conjugadas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es un AA grupo postético, que son glucoproteína, fosforoproteína, nucleoproteína, mioglobina y hemoglobina.
Funciones. Son las encargadas de producir el colágeno, función del movimiento, que son la dentina y la miosina, función inmune, las cuales son las células defensivas, función hormonal, las cuales son las encargadas de la hormona del crecimiento, enzimas digestivas y la transportación de hemoglobina.